Queridos amigos, el vídeo de hoy prosigue esta pequeña serie de vídeos sobre cómo analizar una obra literaria de tal manera que la comprendamos profundamente. Incluso, si es posible, que ayudemos a mejorar la obra en algún aspecto. Habíamos visto en los vídeos anteriores la situación en la cual había vivido Saint-Exupéry y habíamos situado también esta obra, El Principito, dentro de sus obras. Sus primeras obras, recordemos, contaban aventuras sobre todo de aviadores que tenían que volar sin radar de noche, a veces por encima de grandes cordilleras. Aventuras de pilotos de guerra. Pero lo que le importa a él no es la aventura como tal. Lo dice él textualmente en una de sus obras, Tierra de Hombres. Lo que le interesa a él es el ser humano, profundizar en lo que es una vida humana cuando camina hacia la plenitud. Bien, entonces, en las primeras obras vemos que él suscitaba el tema del deber. Por ejemplo, el piloto que tiene que lanzarse de noche, una noche oscura, días con estrellas y otros días sin luz ninguna, lanzarse a una aventura de un vuelo de horas y horas y horas, o bien por encima de cordilleras tremendas como los Andes, por ejemplo. Aventuras, pero él siempre metía en sus obras pepitas de oro de grandes consideraciones sobre el deber, sobre la participación, etc. Y ya ahora tenemos que ver en El Principito cuál es el tema profundo, lo que él quiere conseguir con esa obra, que es levantar el ánimo de unos compatriotas franceses que estaban deprimidos por la derrota, por el bochorno de la derrota rápida y total. Pues bien, él entonces ve en el nivel 1, el nivel del tener, del poseer, del disponer. Ahí no tienen nada que hacer. Pero él entonces piensa en autores como Buber, Ebner, sin citarles a ellos, que tanto habían hablado, Karl Jaspers, por ejemplo, que tanto habían hablado de dar el salto de la vida inauténtica, la vida que solo quiere poseer, tener, dominar, triunfar en ese nivel, el salto a la vida de la comunidad, a la vida del trato de un hombre con otro, la vida del encuentro, la creatividad del encuentro, etc. Y por ahí quiere caminar. Pero vamos a verlo ahora cómo lo hace él en el lenguaje literario, que no es lo mismo que una exposición de tipo filosófico. Desde el principio, él actúa como protagonista. Él escribe en primera persona y nos dice, por ejemplo, yo pasé mi niñez sin nadie con quien poder hablar verdaderamente. Esto te llama la atención. Es un hombre de clase media alta. Él había nacido en una buena cuna, tenía dinero, tuvo dinero para hacer sus estudios de piloto, etc. Pero ¿cómo que no tuvo con quién hablar verdaderamente? Aquí ya se nos está indicando que piensa en dos niveles, por lo menos. Que pensaba en más todavía, pero para no complicar, digamos, dos niveles. Él podía hablar con 1000 personas, sin duda que tenía amistades, que en su casa había gente que entraba y salía. Pero él, hablar verdaderamente, ¿qué quiere decir eso? Hablar de aquello que perfecciona la vida humana. Hablar del encuentro, del amor, hablar de la bondad, la fidelidad, qué sé yo, la fortaleza. Pero no, decía que en su entorno se hablaba de cosas, se hablaba de vestidos, de corbatas, de negocios. Él quiso dedicarse a la pintura, porque es una actividad creativa. Y en casa querían que se dedicara más bien a negocios de tipo más pragmático, etc. Bien, era un hombre que estaba decepcionado de quienes le rodeaban. Y él, que hace un día se pone al frente de su avión, tenía un avión, quiere decir que tenía una capacidad económica, y se marcha de casa. Se marcha, es decir, se exilia de la tribu, diríamos así. Y también ese atenerse al tener, ese recurrir a las posesiones, que es coger su avión y pilotarlo a él, hacer un acto de posesión. Entonces también fracasa. Y ese fracasar, en plan literario se dice, tuvo una avería y cayó en el desierto. No cayó en un prado gallego, prado acogedor, un prado risueño, un prado en el cual vas a encontrar pronto algún labriego acogedor que te ayude. No, cayó en un desierto. El desierto, literariamente hablando, como se habla aquí, es un lugar sin rutas, un lugar donde te despistas inmediatamente, es un lugar sin fuentes de vida. Es una aventura encontrar un pozo en la inmensidad del desierto.
El desierto es un lugar en el cual si te descuidas te fulmina la sed y el hambre, pero sobre todo la sed. Pues bien, cae en el desierto, se encuentra en una enorme soledad. Y él entonces seguramente que pensó en la precariedad del nivel 1. Parece que lo tienes todo y de repente no lo tienes nada. Y llegas a una situación límite. Ven, y aquí nos encontramos muy importante esto. Aunque el hombre siente vivamente en sus mismas carnes la limitación del ser humano. ¿Qué hacer entonces? Entonces fíjense que él dice, viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Se ve que están en nivel 1, ¿ven? Porque si hubiera subido al nivel 2, hablarían de algo que te perfecciona como persona, te lograrías como persona. Pues bien, en ese momento de decepción se le aparece allí una figura extraña, que no era nada realista, porque un niño, todos los que hemos encontrado alguna vez un niño perdido sabemos cómo actúa. Pregunta enseguida por papá y mamá, ¿dónde estoy? Llévame a casa, tengo hambre, tengo sed, tengo frío, qué sé yo. El Principito, fíjense, es una figura como de otro planeta, que no pregunta por nada de eso, sino por lo que menos podíamos esperar. Él se encuentra allí en aquella situación de soledad espantosa y llega un pequeño, fíjense, que parecía un principito, bien lavado, bien peinado, sin hambre ni sed, no se queja de nada, solamente le pregunta lo más inverosímil, dibújame un cordero. Mejor dicho, no le pregunta, sencillamente le pide que le dé un cordero. ¿Pero a quién se le ocurre? Que le pinte un cordero. Bueno, y él entonces, que estaba preocupado por arreglar su motor, ahí estamos en puro nivel 1, algo mecánico, para salvar la vida biológica, se encuentra con un niño raro, y tan raro, que ya veremos que este niño no era ni siquiera un niño en el sentido vulgar, era su mejor idea que tuvo él en esa situación límite de desamparo. Entonces a él se le ocurre que hay que subir de nivel, ir a otro nivel, otro tipo de realidades, otro tipo de deseos. No el deseo de dominar, sino de acompañar. No el deseo de poseer, sino el deseo de ser, por ejemplo, un buen compañero, ser un buen hijo, un buen padre, qué sea. Ven, entonces esa idea que tiene él profunda, que se le ilumina en ese momento límite, la está encarnando en una figura que literariamente pues, le va a dar juego, que será el Principito. Pues bien, entonces, esa nueva actitud ante la vida, él la quiere asumir profundamente. Por eso él siente asombro ante el Principito. Pero ese asombro no es sencillamente el asombro ante algo raro que no importa o que te da incluso miedo. No, es el asombro en el sentido profundo de admirar algo y valorarlo profundamente. Tanto que lo valora, que es una gran iluminación que él ha tenido en un momento. Lo que él ansiaba ser, lo que él quería ser para darle a la vida profundidad y autenticidad, eso lo va a encarnar el Principito. Pero tampoco el Principito lo va a decir desde el principio, porque tampoco él lo sabe muy bien. Es una iluminación, es una intuición. Pero como siempre que tenemos una intuición de ordinario, no está borrosa y uno va a cometer errores. Miren, el Principito va a cometer errores, igual que él cometió el error de dejar a los suyos porque decía que no tenían su nivel, que no se entendía con ellos, que no podía hablar con ellos de verdad. Pues bien, entonces él veía, la única salida es subir de nivel. Eso lo va a encarnar el Principito. Por eso el Principito le dice, dibuja un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Le dirige la mirada hacia una actividad creativa, como es el dibujar. Lo mismo le pudo haber dicho, cántame una canción de tu tierra, porque es creatividad. Recuerdan como en los campos de concentración, cuando uno sabía una canción, había gente que dejaba pan para dárselo a aquel que se lo cantara. Claro, era algo, es una creatividad, es como crear una relación con todas las tradiciones patrias de uno, ¿no? Entonces le podía haber dicho, dibújame un cordero, cántame una canción, daría igual. Lo importante aquí es que él, el Principito, le encamina hacia el nivel 2, ¿ven? Que es el nivel de la creatividad, de la estética, del arte, etc. Bueno, entonces, él se asombra ante esto. Y un poco más adelante nos dirá que el Principito era una figura misteriosa. Y decía él que ante lo misterioso no se puede desobedecer.
Claro, ¿qué significa aquí lo misterioso? Fíjense, por aquel tiempo Gabriel Marcel en Francia habló mucho en sus obras de la diferencia entre problema y misterio. Problema es algo desconocido que podemos llegar a conocerlo, no tiene problema. Eso es un problema. Pero el misterio, cuando él habla del misterio, ¿qué es? Es una realidad que se identifica con nosotros mismos. Por ejemplo, si yo hablo en filosofía del lenguaje, claro, yo hablo de algo que soy yo mismo porque yo soy locuente. Si hablo del amor, por ejemplo, de un padre a un hijo, etc., yo estoy hablando de lo mismo que yo soy, porque yo soy hijo de un padre, yo he sentido de niño el amor de mis padres. Bien, entonces Gabriel Marcel te diría, oye, si hablas del amor, si hablas de lenguaje, etc., tienes que saber que eso no es un problema. El estudio de eso es un misterio. ¿Qué quiere decir un misterio? Es una realidad que tienes que vivirla profundamente, genéticamente, tal como va surgiendo esa realidad en tu vida, para ver todo lo que da de sí. Y si no la vives, no la vas a conocer. Por eso este tipo de realidades, que son las propias del nivel 2 y luego el 3 y el 4, este tipo de realidades no se pueden conocer con la razón o con la mente fría, aséptica, despreocupada de todo, de la relación viva con esas realidades. No, hay que vincular conocimiento y experiencia, conocimiento y creatividad. Bien, pues en este ambiente, el Saint-Exupéry lo aplica aquí ahora a la figura del Principito. Claro, y él dice, es algo misterioso en el sentido no de recóndito, no de lejano, de desconocido, no, es en el sentido de algo importante que surge en tu vida. Claro, es una iluminación, yo tengo que subir de este estado de postración a otro nivel. Y eso va a ser lo que él considere como el Principito. Entonces, fíjense qué significa dibújame un cordero. Lo que quería es, como dije antes, levantarte el ánimo hacia el nivel superior. Pero como el piloto estaba haciendo el dibujo de mala gana porque le estaba él, diríamos, estorbando en su tarea urgente, que era arreglar el motor del avión para salvar la vida, porque si no lo arreglabas pronto, la sed te mataba. Y entonces, naturalmente, él le hizo deprisa y de mala gana, le hizo un dibujo. Y el Principito, que vio que lo hacía de mala gana, que no entraba dentro de esa línea de la creatividad, entonces él dijo, no, esto no es un cordero, es otra cosa. No se lo aceptó, y eso por 2 veces. Y ya la tercera vez, un poco astutamente, el piloto, ya para sacárselo de encima, le pintó una caja, así una cajita, unos 4 líneas, con 3 agujeritos. Y le dijo, mira, niña, el cordero, ¿sabes?, está dentro de la caja. ¿Sabes? Esto es una caja y el cordero está dentro. Y dice él, y cuando pensé que se iba a enfadar, el Principito, con un rostro resplandeciente, le dijo, es exactamente como lo quería. Fíjense, esto es un fogonazo. Siempre, miren, en las obras literarias buenas no se dice nunca todo muy claro desde el principio. Se van proponiendo temas, pero temas que son a veces pues así como misteriosos en el sentido de que son muy ricos de contenido, pero no te los explica bien. Pero de cuando en cuando lanza un fogonazo, te dice algo que si tú sabes leer te das cuenta de por dónde va el autor. Aquí uno de esos fogonazos es ese, cuando te dice lo misterioso, hay que obedecerlo. ¿Ven? Era como un fogonazo que hay que saber leer. Bien, entonces fíjense, aquí en este momento él se dio cuenta de que el Principito pertenecía a ese ámbito del ser más que del tener. Él no habla ni se preocupa por lo que significa tener, lo que significa ser. En este caso era ser amigo de alguien. Que incluso decir el verbo tener amigos tampoco le gustaría a él. Es ser amigo de alguien, va buscando el ser. ¿Ven? No el tener. Entonces fíjense, esto nos explica por qué el Principito preguntaba mucho y no respondía a las preguntas que se le hacían. Y uno dice, hombre, psicológicamente podríamos decir, pues es un malcriado, es un chico mal educado. No, no es eso, sería una razón psicológica que no importa aquí. Él pregunta siempre todo aquello que sea referente al nivel 2, al subir de nivel, al nivel de la creatividad. Entonces le pregunta, ¿para qué vale el sentido de las flores? ¿Para qué vale? ¿Qué pasa con...? Entonces va viendo, como veremos después, si una persona tiene condiciones que le lleven a la creatividad de la amistad. Ser amigo significa crear amistad. Si tú no tienes capacidad de ser creativo, mal vas a tener amigos, ¿ves? Entonces, él se quedó contento cuando vio que el piloto ejercitó la imaginación. ¿Por qué no se enfadó el niño con el piloto
al hacer esta estratagema de pintar en la caja y decirle dentro está, porque para decir eso hay que ejercitar la imaginación creativa, no es solo hacer de mala gana un mal dibujo de un cordero, porque lo que quería él no era un dibujo del cordero, eso sería nivel 1, lo que quería es que el piloto se elevara al nivel 2, el de la creatividad. Entonces, al solo pintar la caja y decirle dentro está el cordero, entonces él dijo, este puede llegar a ser amigo mío porque ejercita la imaginación. Pero no quedó contento con eso, sino que entonces le preguntó directamente, ¿para qué vale? ¿Cuál es el sentido de las espinas de las flores? Y entonces el piloto, ya harto, porque el hombre estaba deseando volver al arreglo del motor, le dijo, mira, las espinas de las flores son la pura maldad de las flores, para echárselo de encima, para dejarlo. Y entonces el Principito se enfadó mucho, se entristeció mucho y le dijo un párrafo tremendo, de los más importantes de la obra, cuando muy irritado, el niño le dice, lo confundes todo, lo mezclas todo. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Y no es serio, porque el piloto le dijo, yo me dedico a cosas serias y no a esto de las espinas de las flores. Entonces él dice, no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. Ven, no se preocupa el Principito de lo que sirve para algo. Eso es puro nivel 1. Es lo que quiere es ver el sentido de la vida y ver el sentido de obras que uno hace sin que sirvan en el sentido egoísta para nada para uno, pero que sirven, por ejemplo, para crear una amistad generosa. ¿Ven? Entonces dice, ¿por qué las flores hacen eso? Y dice él, esto no es importante. Y entonces el Principito, dice el autor, no pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. Y aquí encontramos algo definitivo para toda la obra. ¿Ven? Es cuando él se entrega al llanto. Y aquí tenemos que pararnos un poquito y decir, ¿qué es el llanto? Miren, para profundizar en una obra, a veces encontramos momentos, detalles, frases que son decisivas, abren toda una perspectiva. ¿Qué es el llanto? El llanto es un desmoronamiento. Porque fíjese, en una persona adulta, porque esta obra y el Principito no es un niño en el sentido biológico, es un hombre con alma de niño, es decir, alma de niño quiere decir alma entregada abiertamente, espontáneamente al sentido de la vida. ¿Para qué sirve esto? Por eso preguntan tantos los niños el para qué. Esta obra está dirigida a una persona mayor, a un adulto con alma de niño. Entonces el llanto significa un desmoronamiento. Tú te preparas con mucha ilusión para una oposición, por ejemplo, y vas después del examen y ves que está rechazado. Desmoronas, porque todo lo que habías pensado, tu ilusión, casarte, esto, lo otro, se te hunde. Y entonces el piloto, fíjense, cambia de actitud. Se dio cuenta de que todo lo que estaba trabajando con el motor, etcétera, que todo eso era algo, diríamos, secundario. Y entonces él dice una frase preciosa cuando dice, en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un Principito necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné. Ven, cambió de actitud. Y entonces dice él mismo, ya no me importaba nada el avión, ni los martillos, ni nada. Me importaba solo que un Principito en una tierra, en la mía, necesitaba consuelo. Aquí empieza todo, fíjense. Entonces él cuando le dice, no sabía lo que tenía que decirle, pero le dije, tú tranquilo, que tu corderito, no sé qué, para tranquilizar al niño. Miren, justo en ese momento, dice él, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Claro, cuando uno ve que una persona se entrega a un llanto, uno tiene que decir algo desconocido para mí, pero profundo para esta persona, pasa dentro de esa persona. Por eso él cambia la actitud, se sube al nivel 2 y dice entonces ya en plan generoso, lo dejo todo, aunque me cueste la vida, pero a este niño que yo no conozco, pero que yo intuyo por su llanto que algo le pasa dentro, que algo se ha desmoronado dentro de él, alguna ilusión. Y entonces él dice, esto hay que cambiar de un nivel a otro. ¿Ven? Y entonces siente una transfiguración. Esto es lo curioso. Yo, si me permite una alusión personal, diría que un último libro que acabo de publicar, digo que realmente toda la vida del hombre consiste en ir transfigurando las actitudes que no le permiten crecer como persona.
y uno sube del nivel 1 al 2 al transfigurar la actitud egoísta por la generosa, y del nivel 2 al 3 otra transfiguración, etc. Pues bien, aquí hay una gran transfiguración y esto cambia la obra. Justamente en este momento empieza el dinamismo de la obra. El dinamismo dramático empieza aquí, porque empieza el primer estadio, podríamos decir, de los 4, la primera fase de los 4 que llevan al encuentro. Justamente la primera fase es esta, es la generosidad, entregarse a la generosidad. La generosidad suscita confianza. Lo mejor para ganarse la confianza de una persona es ser generoso con ella. La confianza te inspira fe en esa persona. La fe indica fiabilidad. Tú te fías de esa persona. Ahí cuando tienes fiabilidad, fe, confianza y generosidad, entonces haces confidencias. Ven, aquí empieza el momento en el cual el Principito y el piloto, que no se conocían todavía, se abren el uno al otro. Sobre todo el Principito, que le empieza a conocer, le empieza a decir toda su vida, incluso con sus errores. Hace falta confianza para decirle a uno todo lo que uno ha sido, errores incluidos. Pues bien, queridos amigos, justamente en este momento empieza el dinamismo de la amistad. Queríamos llegar al encuentro, llegar a la amistad. Todavía no tenemos amistad, no tenemos encuentro, pero hemos puesto las condiciones. Es ganar confianza mediante la generosidad. Con eso subimos al nivel 2. Y ahí es donde puede florecer la generosidad, la amistad y el encuentro. Es justamente lo que veremos el próximo día, de una manera clara y expresa.